Bien, vamos entonces a Lucas, ¿sí? Y estábamos aquí en el Evangelio según Lucas y nos habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 56, ¿cierto? Estábamos viendo el capítulo 1, versículo 56 y la anterior semana habíamos visto el famoso cántico de María, de la mamá de Jesús según la carne y bueno, cómo es que se encuentra con Elizabeth, su pariente, ¿recuerdan? Su pariente, no necesariamente su prima, su pariente que está embarazada, el niño salta en el vientre y María procede a elevar este cántico que, como habíamos dicho, no necesariamente correspondería a lo que María habría dicho como tal, ya, sino que más bien parecería ser una, si ustedes quieren, como una reconstrucción a partir de algo que seguramente dijo María, pero una reconstrucción, digamos, alimentada por varios otros pasajes de la Biblia, especialmente Salmos, con una buena, digamos, inspiración o estructura o basada, digamos, en lo que sería primero de Samuel 2 del cántico de Ana. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Ahora vamos a, o vuelve el foco a la historia de Juan el Bautista. ¿Ya? Acordémonos que aquí, hasta donde dejamos la historia de la anterior semana, ambas estaban embarazadas. Elizabeth estaba de 6 meses y María estaría en sus primeras semanas. ¿De acuerdo? Entonces estarían ambas embarazadas y ahora vamos a ver que ya se cumple el tiempo ya del embarazo de Elizabeth. ¿No es cierto? Y dice el 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho grande para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ahí como veníamos explicando, si ustedes se dan cuenta, eh, las historias tanto de Juan como del Señor Jesús, de la infancia de ambos, suelen ser paralelas. Sin embargo, aquí a veces se rompe un poco porque respecto del nacimiento como tal de Juan el Bautista hay apenas 2 versículos. Mientras que si vemos lo relativo al nacimiento del Señor Jesús, parecería que es un poco más. Y abarca del capítulo 2 hasta del versículo 1 hasta el 20 con todo el tema de los ángeles cantando y todo aquello, y los pastores que vienen a ver y todo aquello. Entonces es un relato un poco más amplio, ¿sí? Sin embargo, para guardar un esquema que, digamos, de hecho estamos siguiendo, que es justamente ver como paralelos la forma de contar la historia de ambos, tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesús. Vale la pena decirlo, aquí está lo correspondiente al nacimiento de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? ¿Qué se dice aquí? Fíjense ustedes, que se cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Eh, Esto para nosotros, digamos, está ya por sentado y está como algo dado, pero acordémonos que en la época la única forma de saber a ciencia cierta, como suelen decir, ¿no? Con qué había venido una mujer en su embarazo, es decir, si era un niño o una niña, era cuando nacía. Ahora nomás es que, o desde hace unos años, es que con el avance de la tecnología se puede tener ya una idea desde la decimosegunda semana de gestación, ya se puede saber si el niño, si el bebé va a ser niño o niña. Pero en esa época no. Hay muchas formas artesanales de saberla, ¿no? Que es la forma de la barriga, que cosas por el estilo, pero la ciencia cierta, sin todas las herramientas médicas que se tienen ahora, el momento digamos, certero de si era un niño o una niña, era cuando nacía el guagua. Por lo tanto, aquí fíjense ustedes que esto que parecería muy, muy trillado, o digamos un poco, si se quiere, hasta un poco redundante, porque ya se sabe que es Juan el Bautista, ya se sabe que le dijo el nombre Juan y todo lo demás, ¿cierto? En Ángel a Zacarías. Aquí este versículo 57 es más bien, o debemos entenderle como la prueba fehaciente de todo lo que se le venía anunciando desde un inicio a Zacarías y a Elizabeth. ¿Qué quiero decir esto? Para nosotros hoy es más fácil corroborar lo que nos puede decir el Señor. Quiero decir, para nosotros es más fácil, para cualquiera de nosotros en nuestras circunstancias, ¿no? En nuestra situación actual por la medicina y todo lo demás. Si es que, por ejemplo, alguien, qué sé yo, Dios le sana, es fácil comprobar eso, porque bastaría con hacerse un examen, alguna evaluación médica y se comprueba con eso que está sano. En la época, la forma de comprobar era un poco más rudimentaria, por así decirlo. Tocaba ver, tocaba palpar. ¿Me explico?
Entonces, si es que a Elizabeth y a Zacarías se le prometió un hijo, un niño, un varón, pues la forma de saber que eso se cumplió era solamente cuando el guagua nacía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante este versículo, ¿ya? Dice, se cumplió el tiempo de su alumbramiento, de su embarazo, de su dada luz, y dio a luz un hijo. Dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho grande para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Acordémonos que, según el relato del capítulo 1, más arriba, como lo leíamos hace un par de semanas, Elizabeth cuando se enteró y corroboró que estaba embarazada, se encerró. Se encerró, al menos se sabe, por 6 meses, ¿no es cierto? Se encerró en su embarazo y supimos nada más de la visita de María, pero al parecer nadie más le visitó y de ninguna otra manera se supo el embarazo de Elizabeth. Es decir, el embarazo de Elizabeth fue bastante secreto. Fue bastante secreto y por eso es que parecería que aquí cuando en el 58 dice que los vecinos y los parientes oyeron, parecería que es como que estuviera diciendo recién cuando nació se dieron cuenta, por así decirlo, algo así se puede entender. ¿Ya? Que oyeron los parientes y los vecinos que Dios había hecho grande para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y acuérdense que esto es una vez más del cumplimiento de lo que el ángel le dijo a Zacarías cuando fue anunciado su nacimiento, que la gente se iba a alegrar con él. ¿Ya? Eso básicamente. Me llamo. ¿Sí? Paquita era la que llamó. Se le activó el micrófono. Ok, eso básicamente. Entonces hasta aquí el nacimiento. Como tal, fíjense ustedes, si lo vemos así, tal cual, pasa un poco como desapercibido. Son apenas 2 versículos, el guagua nace, se cumple el tiempo, nace, la gente se alegra y ya está. Pero acordémonos que este es un nacimiento milagroso. Porque ya con la medicina y con los conocimientos que hoy se tiene, sabemos que incluso actualmente, porque vale la pena decirlo, la anatomía del ser humano va cambiando a veces según la época, según la edad, el tiempo en el que estemos. Por ejemplo, ahora, actualmente una mamá primeriza, que sea mamá pasado los 35 o 36 años, ya se considera embarazo de riesgo. Algunos creo que le llaman embarazo, ¿cómo es? Eh, como decir de viejos. Años, madriñoso, No, madriñoso. no, no es madriañosa, ¿cómo es? Geriátrico, embarazo Geriátrico. geriátrico. Le llaman embarazo geriátrico, fíjense, de una persona, de una mujer que tenga más de 35, creo que 36 años. Ya le llaman embarazo geriátrico. No se sabe a ciencia cierta la edad de Elizabeth, seguramente sería más grande que eso. Entonces tenía todas las características para ser un embarazo riesgoso. Acordémonos que ya con todo lo que sabemos hoy, un embarazo, cuando ya la mujer especialmente es mayor, tiene ya su edad, pues tiene más riesgo de preeclampsia, tiene un montón de riesgos. Tiene incluso cuando la mujer es más grande, cada vez más grande, el mismo bebé se convierte a veces en un riesgo para la mamá. De tal manera que el hecho de que aquí diga que haya cumplido el tiempo de su alumbramiento es un verdadero milagro. Ya les digo, acordémonos que Elizabeth era avanzada en años. Ya para la época tranquilamente puede haber sido sus 40, 50 años, pónganle, ¿ya? Pónganle alrededor, ¿ya? Ahora, una persona, pónganse ustedes a imaginarse una mamá primeriza, primer hijo, primer embarazo, a una edad avanzada, ¿ya? Y que ese embarazo no haya sido de riesgo y que haya dado a luz a un hijo así, cumplido el tiempo y parto normal, pues es milagroso. Hoy una persona con toda la tecnología y el apoyo médico ahí a la mano, una persona, una mujer ahora, no da un embarazo, no llega a un embarazo geriátrico, como se le conoce, así por parto normal. Por lo general, 7 meses y a sacar al guagua, o si no, es escoger entre la vida del uno o el otro por lo general. Entonces, esto, como les digo, ya con nuestro conocimiento, hay que tomarlo como un verdadero milagro y muestra del poder del Señor, por un lado, y por otro lado muestra de la misericordia, y se dice que aquí misericordia, porque acordémonos que en términos bíblicos, en tiempos bíblicos, y en esa época especialmente, se corroboraba, digamos, o una forma de corroborar que el Señor había tenido misericordia o que el Señor amaba o tenía cierto favor hacia una mujer era de acuerdo a la cantidad de hijos. Por lo tanto, una mujer que no tenía hijos, había como decir un estigma social de que la mujer no era tan agraciada para con Dios, por así decirlo. No que no la amaba ni nada, sino que
había algo, como un estigma y había un algo. Entonces, cuando en este caso Elizabeth tiene a luz un hijo, toda la gente entiende que Dios le ama, que Dios realmente le ama y ha quitado, como dice en otra parte, ha quitado de ella su vergüenza, su esterilidad, pues. Eso básicamente. Y pues se regocijan con ella. A continuación vemos lo que corresponde como tal a la respuesta, digamos, a lo que se suele decir como, se suele conocer como la puesta del nombre y la circuncisión de Juan el Bautista. Luego de lo cual sigue el famoso cántico también de Zacarías, del papá de Juan el Bautista. Y dice así, y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le estaban llamando con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Instantáneamente fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se conversaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las ponían en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Con Juan se entiende. Muy bien, aquí ¿qué pasa? Digamos, no hace falta ser teólogo para entender lo que pasa. Si uno lee, acordémonos que Lucas está justamente recordando o contando la historia a alguien de origen gentil. ¿Ya? ¿Cuál es el asunto aquí? Aquí hay algunos datos que son importantes. Acordémonos que este relato está siendo escrito por allá del año 70-80 después de Cristo, pero relata la circunstancia y si se quiere un poco más cotidiana, más doméstica, de una familia, digamos, humilde, normal, de Judea de la época, del año 6, tal vez 4 antes de Cristo. ¿Ya? Está describiendo eso. Y fíjense ustedes que aquí eh, es importante un hecho. Aquí se está relatando dos cosas, como les había dicho. La puesta del nombre del niño, y ahora sabemos que es Juan el Bautista, y la circuncisión del guagua. Pregunta, y quisiera que pensemos un ratito en esto. ¿Por qué este hecho es importante para el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque sería fácil para uno decir, bueno, como les decía, no hace falta ser teólogo para entender lo que está diciendo ahí, ¿ya? Aparte de que cuente un milagro, de que cuando reconoce el nombre retome el habla y todo lo demás, y todos se maravillan y tal. Pero la pregunta, más allá de todo eso, que sí es un milagro y tal, la pregunta que cabe es, ¿por qué si nos ponemos en las sandalias de Lucas por un momento y queremos contar la historia del Evangelio, ¿por qué es importante este hecho? ¿Por qué es importante contar la puesta del nombre? O sea, por así decirlo, hoy diríamos la inscripción, ¿no? La puesta del nombre y la circuncisión de Juan el Bautista. ¿Por qué creen que ustedes que estos dos hechos son importantes para el Evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, anteriormente lo que había leído, la circuncisión es lo que te hace que cumplas toda la antigua ley. O sea, por Cristo nosotros somos salvos de no cumplir la antigua ley, porque somos gentiles. Y por eso el momento de Juan el Bautista ser circuncidado es una muestra de lo que tenía que haberse cumplido, porque también Jesús dijo algo de Juan el Bautista, no me acuerdo muy bien, dijo que era el hombre más justo que ha habido, si mal no recuerdo. La otra sí no te podría contestar, de verdad, disculpa. Muy bien, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Muy bien. ¿Alguien más? La pregunta era, ¿por qué creen, si ustedes fueran Lucas, por qué creen que, o poniéndonos a las sandalias de Lucas, por qué creen ustedes que estos dos hechos, el poner el nombre y, o sea, contar por qué le pusieron el nombre y la circuncisión de Juan, era importante para el Evangelio? Hermano Josuecito, tal vez porque se habría pensado que eso ya era un hecho de solamente para el antiguo pacto y ya no para este, y tal vez era una forma de decir que eso sigue, digo yo. Ajá. Va muy bien, va por ahí, va por ahí. Muy bien, muy bien. Miguelita y Mana Lorgita, muy bien. ¿Alguien más de pronto? ¿Por qué es importante que Lucas nos cuente esto? O sea, poniéndonos a pensar. Mateo no nos contó.
Marcos no nos cuenta. Juan no nos cuenta. El que nos cuenta sobre la circuncisión, tanto de Juan y ya del Señor Jesús después, pero ahorita de Juan, es Lucas. ¿Por qué para Lucas era importante contar esto? O sea, digamos, para el Evangelio, para el contexto, digamos, los hechos del Señor Jesús, para los demás evangelios esto no fue relevante. Y no añade, digamos, o sea, no ni quita ni pone parecería. Pero para Lucas sí. Entonces, ¿por qué para Lucas era importante esto? ¿Quién más se anima? Porque Lucas era médico, ¿será por eso que le llamaba la atención? Anotarlo. Puede ser, muy bien. Aunque muy poco hace énfasis en el tema médico, ¿no? Al menos aquí. Pero vale, muy bien. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? ¿No? ¿Por qué será importante que nos cuente? O ya les digo, que no que nos cuente a nosotros, porque seguramente Lucas no estaba consciente de que su evangelio se iba a leer 1900 años después, o sea, iba a seguir leyendo. ¿Por qué era importante que Lucas cuente eso al amado Teófilo? ¿Por qué era importante que Teófilo sepa eso? A ver, ahí les quiero ver. ¿Por qué? ¿Qué más se les ocurre? Les voy a hacer otra pregunta. Aquí se habla básicamente de la circuncisión, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, todos damos por hecho, digamos, y todos parecería que entendemos que era la circuncisión. Y vale la pena decirlo, aquí está cumpliendo lo que dice la Torah al octavo día. Porque a partir de la promesa que Dios le da a Abraham de que como señal del pacto será circuncidada toda su descendencia, y luego en Levítico se añade que la circuncisión de los niños varones será al octavo día, se está cumpliendo aquí la Torah, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros a primera vista diríamos, como lo que bien lo dijo Miguelito, se está cumpliendo la Torah, se está cumpliendo. Pero, una vez más, ¿por qué era importante que pase eso? Como les decía, una forma así bastante llana de decirlo es, bueno, es que eran judíos de esa época. Era lo que tenían que hacer, o sea, su costumbre, su modo de vida era así, tenían que hacerlo. Pero si así fuera, como les digo, no pasaba nada si omito este relato, como pasa en Mateo y en los otros evangelios, que no nos cuentan esto y parece no tener trascendencia omitir esto para el evangelio, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante? Ahora, pregunta, ¿qué pasaba si a un niño o a un hombre que se convertía no se le circuncidaba en esa época? ¿Qué pasaba? Estaba visto como una criatura. ¿Puedes explicarte un poquito más, Ya. por favor? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas veces las leyes antiguas estaban para el pueblo de Dios. Ujú. Por ejemplo, porque cuando viene Cristo, y Cristo es sacrificado por todos nosotros, ahí nos da una invitación a ser llamados sus hijos, como quien dice adoptarnos. Pero mientras tanto, las personas de tiempo morían y quedaban ahí. O sea, ellos no eran ni juzgados ni nada de eso, porque eran siempre criaturas, por así decirlo. Ok, lo has dicho bien, lo has dicho muy bien. En otras palabras, si alguien no se circuncidaba, nomás no era del pueblo. Acuérdense que más allá de los niños que se les circuncidaban, esto se queda más claro cuando alguien adulto se convertía. Si es que un adulto incluso se convertía al pueblo de Israel, al Dios de Israel, y no se circuncidaba, nomás no era considerado parte del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes? Que incluso eso algo lo vimos un poco en Romanos y en Gálatas. Incluso hasta el tiempo de los apóstoles. En esa época. ¿Se acuerdan o no? Por lo tanto, ¿qué pasaba? Y fíjense ustedes, ¿qué pasa o qué es el mensaje ahí implícito
cuando nos dicen Juan el Bautista fue circuncidado. Exacto, que Juan el Bautista es parte del pueblo de Israel. Y como bien lo anticipaba Miguelito, el hecho de que aquí nos relaten la circuncisión de Juan es porque justamente están diciendo el que sería el precursor del Señor Jesús fue parte del pueblo de Israel. Es más, en ahí. Exacto. Y más adelante, cuando el Señor Jesús mismo de niño es circuncidado, ¿qué están diciendo? El mismo mensaje. El mismo Señor Jesús es parte del pueblo. Ojo, no del estado, del registro civil de la época, no. Él forma parte del conjunto de todos los salvos, entiéndase. ¿Ya? Que para eso para eso sirve hasta ahora la señal de la circuncisión. ¿Sí o no? Entonces, fíjense ustedes la trascendencia. Para Lucas es importante que contando el Evangelio a un público mayormente gentil, los gentiles que según para la época que se escribió el Evangelio ya estaría bastante difundido la epístola a los Gálatas y posiblemente romanos. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay que tener un poco en mente todo lo que estaría pasando en esa época con las iglesias. Unos que no se querían circuncidar, otros que sí, y todo lo que ya vimos en su momento. Y de pronto viene Lucas y cuenta, Juan el Bautista, el precursor, se circuncidó. El Señor Jesús, el mismísimo Señor, fue circuncidado. Eso que nos da un mensaje implícito, como decir, suena mal, pero como decir subliminal, o sea, que está ahí, escondido, que está ahí, no está explícito, no está así puesto, no está escrito, pero está ahí. ¿Cuál es el mensaje implícito? Que el mensaje y los mensajeros, los mayores portadores del Evangelio, de la reforma, si se quiere, de la gran reforma, de la palabra del Señor de la época, fueron parte del Israel, fueron parte del pueblo. Es decir, si lo vemos de otra manera, este hecho de la circuncisión de Juan y la del Señor Jesús, cuando lo veamos, son un guiño y son una idea que se plasma, un mensaje implícito de que no son distintos, no están creando una cosa nueva, no se están distanciando de la ley, no se están distanciando del Israel antiguo, de los judíos, ¿no? Lo que están diciendo más bien es, lo que sigue es continuación y la propia, continuación, la verdadera, la auténtica, de lo que debía haber sido. Una pregunta, Josué. Sí, Si a día de hoy alguien se llega a circuncidar, le toca cumplir toda la antigua ley, ¿verdad? y una pregunta más ahí. ¿Y acaso alguien que sea, digamos, la pregunta que te haría más bien ahí, para que la pienses, Ya. un salvo no tiene que cumplir la ley? Claro, Entonces, no, pero la antigua ley, le tocaría cumplir todo lo otro. y es que no hay una antigua. Porque, por ejemplo, esto estaba hablando la otra vez con mi hermano. Ujú, En anterior vez, con Jesús y todo esto, Jesús te muestra que por su sacrificio nosotros somos salvos. ujú, Listo. Algo que anteriormente el mundo no tenía. Por eso cuando muere le dice, todo está consumado, Padre. ujú. Y anterior a eso, según lo que estaba viendo, revisando, me di cuenta que cuando uno te toca cumplir es como que no sirvió el sacrificio de Jesús. Ahora, te circuncidaste, cumple toda esta ley. Y por Cristo tienes que cumplir esta ley mismo, pero no necesitas circuncidar. A eso me refiero. Ya. No es el tema, vale la pena decirles una muy buena pregunta, no es el tema, pero en términos sencillos, lo que debemos saber es que la ley es la misma, no hay una antigua ni una nueva, ¿ya? No hay. Esto, o esta clasificación, si se quiere, suele venir a partir de interpretaciones. Pero si somos muy fieles al texto bíblico, no hay una antigua y una nueva ley. ¿Ya? Así como no hay un Antiguo Testamento ni un Nuevo Testamento. Es que, por ejemplo, Jesús hace algo que a mí me parece hermoso. Por Ujú, ejemplo, cuando van a apedrear a esa mujer por adulterio, ujú, ellos sacan la antigua ley lo que decía. Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Y Jesús les dice, tire la primera piedra, quien está fuera de pecado. ujú, Rompe eso, cosa que, por ejemplo, Jesús, la historia de Jesús es una de las más hermosas, o la más hermosa, por así decirlo, porque te muestra lo que anteriormente ellos no sabían hacer.
que es el amor hacia el prójimo. Ujú. Uno de los principales mandamientos, por así decirlo. Ajá. Ah, Sí, sí. sí, dime. Ok. Como te digo, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. No lastimosa. Bueno, digamos, por un lado no es el tema, pero si me dan un minutito, podemos abordarla así de manera muy breve, ¿ya? Eh, lo que dice Miguelito, lo que nos está contando Miguelito, ustedes recordarán que es normalmente lo que se suele explicar y se suele entender y lo que todos nosotros hemos aprendido. Que parecería que hay un antes y un después en cuanto a los mandamientos y en cómo se entiende o cómo funciona la ley. ¿Se acuerdan ustedes? Pero lo que vimos tanto en Gálatas como en Romanos en su momento es que no hubo tal antes y un después. Que eso más bien fue un entendimiento humano. Porque acordémonos que nunca la ley salvó, nunca cumplir la ley hizo salvo a nadie. Siempre lo que salvó fue el hecho de que Dios te salve. ¿Sí? O sea, siempre fue salvo una persona, no por cumplir la ley, no por circuncidarse, sino fue porque Dios le salvó. Eso fue siempre así. Desde Abraham, todos los que han sido salvos, si quieren así, Antiguo y Nuevo Testamento, todos hemos sido salvos por la fidelidad, por la gracia del Señor, no porque hicimos algo, no porque cumplimos una determinada ley. No. Lo que pasa con el Señor Jesús es que Él viene a dar una correcta interpretación de la ley, un correcto entendimiento de cómo funciona la ley. Porque para la época, y de alguna manera esto se ata con lo que vamos a ver, de alguna manera, para la época en la que el Señor Jesús vivió, le tocó vivir, eh, la interpretación que se tenía de la ley era una que no era la adecuada porque era muy centrada en ritos, en formalismos. Y eso es lo que aparentemente a nuestros ojos hoy parecería que hace o nos hace pensar que Jesús dejó a un lado eso y mostró el amor, mostró la solidaridad, mostró la bondad. Y no es así. Cuando el Señor Jesús parece que desautoriza un mandamiento o alguna cosa antigua, lo que en realidad está haciendo es desautorizando una interpretación mal hecha de un mandamiento que siempre estuvo. De ahí así se entiende, por ejemplo, el dar poner la otra mejilla, lo que tú comentabas, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, porque por lo general cuando las personas en la época sacaban los mandamientos para acusar al Señor Jesús, lo que terminaban haciendo era interpretando mal, imponiendo o tratando de imponer una interpretación que estaba vigente a esa época, pero era equivocada. Y cuando el Señor Jesús les argumenta, les responde, y a nuestros ojos, a nuestros oídos parece que se está yendo en contra de todo lo antiguo, en realidad no, lo que está haciendo es yéndose en contra o está refinando, está, si se quiere, refutando la interpretación y la enseñanza que se tenía en esa época. Y con ello más bien lo que nos enseña es la forma auténtica, la real, la verdadera, la propia, de cómo interpretar y de cómo aplicar la Biblia. Por eso es que hoy nosotros, por ejemplo, seguimos circuncidando a nuestros niños, pero no para que sean salvos. Nosotros, incluso los que hemos conocido de grandes ya al Señor, hemos sido circuncidados también en la carne, pero no para ser salvos, al contrario, como Abraham. Abraham recibió la señal de la circuncisión ya siendo viejo. ¿Y qué recibió primero, como nos recuerda Pablo en Gálatas? ¿Qué recibió primero? ¿La cirugía o la promesa? Pues la promesa. ¿Y la cirugía qué fue? ¿Qué es? ¿Qué fue siempre? La señal de la promesa. Lo mismo con nosotros. Hasta ahora, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y en algunos momentos del Nuevo Testamento, cuando se aborda sobre ese tema, hay que cuidar de ser bastante puntual, porque las circunstancias de cada iglesia, de cada comunidad a la que se le escribió en su momento Pablo especialmente, a los Corintios, a los Gálatas y Romanos, donde se abordan estos temas, tenían sus circunstancias particulares. Y en esa circunstancia particular, en esos eventos, en esos momentos que estaba viviendo cada iglesia, Pablo se animó a decir alguna cosa circunstancial a eso.
Y que como veíamos en su momento en Romanos, hay aspectos del Nuevo Testamento que se pueden y se deben aplicar solamente si es que se repiten las mismas y exactas circunstancias. Si no, no. ¿De acuerdo? Y por eso es que versículos del tipo, por eso el que alguna cosa así dice en Corintios, ¿no? Que nadie se circuncide, que no sé qué, cosas por el estilo, hay que entenderla en el contexto de la iglesia de los Corintios, en esa época. A los Gálatas les dice otra cosa, a los romanos les dice otros, ¿ya? Y así. ¿Por qué? No porque la Biblia se contradiga, Pablo estaba loco, sino porque Pablo estaba interpretando, vale la pena decirlo, interpretando la palabra del Señor, la ley, estaba interpretando, estaba enseñando la ley y aplicándola a los contextos de los Gálatas, los romanos, los corintios, los efesios, etcétera, etcétera. Y eso es la cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Que para ya nosotros se ha armado, o lo que se ha hecho por el estudio de siglos de la Biblia, se ha construido enseñanzas, teologías, por así decirlo, líneas de conocimiento fundamentadas en extractos de la palabra que parecería que hablan de la misma temática y en función de eso se ha armado un solo conocimiento. Pero que cuando vamos parte por parte y vamos viendo, como Dios está permitiendo ver ahora, sección por sección y contextualizándolo en lo que se dijo en su momento y a quién se dijo en su momento, luego las cosas ya calzan de manera diferente. Y ya afirmar lo que normalmente se suele afirmar no tiene mucho sentido, ¿no? Como por ejemplo lo que nos has comentado, Miguelito, de que antes había una cosa como que oscura, como que un poco, ¿qué les digo? Como un poco dictatorial, así un poco autoritaria, ¿no? Tal. Y que entonces solamente ahora y a partir de que viene Cristo, entonces es que tenemos libertad. No, no es así, ¿ya? No es así. Abraham tuvo libertad, Moisés tuvo libertad, la misma que gozamos hoy, ¿ya? O sea, la misma que gozamos hoy. Tan salvo es Abraham, tan salvo es Moisés, tan salvo es David como nosotros. O nosotros somos más salvos, ¿no? Tan salvos somos nosotros como Salomón y los profetas, ¿ya? Y los apóstoles, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia para nosotros? Lo que cambia para nosotros es que a partir de la venida del Señor Jesús, como vamos a verlo ya a lo largo del Evangelio de Lucas, lo que queda más claro es cómo opera el poder de Dios. Y hasta ese momento estaba un poco oscuro, no era claro, no se sabía muy bien cómo es que operaba toda la cosa. Cuando viene el Señor Jesús y muere, da su vida, resucita, la forma de salvación queda clarita como operó siempre. ¿Ya? Y es todavía más evidente. Esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que nos explicita y nos da herramientas todavía más poderosas para conocer su palabra, el Espíritu Santo y todo lo demás. Nos da herramientas más potentes para ser buenos cristianos, para ser buenas personas, para ser buenos hijos de Dios, si se quiere. ¿Ya? Lo que en su momento fue dado y revelándose poco a poco. ¿Ya? Eso es básicamente todo. Ya, si me permiten así en un ratito. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si retomamos? ¿De acuerdo? Espero haber respondido a Miguelito. Luego, entonces, cuando aquí se habla de la circuncisión de Juan, fíjense ustedes, se está haciendo una conexión entre lo que normalmente se suele denominar entre los estudiosos como el antiguo Israel con el cristianismo. Porque fíjense ustedes, si yo hoy les hablo de Juan el Bautista, incluso hay quienes dicen que provienen de Juan el Bautista, ¿no? Que su doctrina viene desde allá. Bueno, resulta que Juan el Bautista fue circuncidado al 8.º día. ¿Me explico? Y ninguno de los que acogen eso hoy proclamarán que deben seguir los pasos de Juan hasta este punto. ¿Me explico? ¿Cuál es el asunto detrás de todo esto? Detrás de estos apenas 7 versículos, 8 versículos. ¿Cuál es el contexto? La idea que está implantando Lucas en su momento en Teófilo y luego en todos los lectores como nosotros gentiles de la época es que no hay un antes y un después. Si se quiere, es la continuación de la historia. ¿Ya?
¿Por qué? Porque así como a nosotros, a los gentiles de la época, que venían de Grecia, que venían de España, que venían de Egipto, que venían de Persia, que venían de Arabia, que venían de un montón de lados, si es que ellos recién se juntaban, fíjense, a una historia como esta, pues ellos hubieran dicho, bueno, sí, conmigo comienza. Ahora sí con nosotros, porque no tenían ese abolengo de decir padre Abraham. Como decir, sí, es mi papá y mi abuelo y si es que hago memoria puedo llegar a ver de qué tribu soy. Nosotros no, ¿ya? Nosotros cuando nos injertamos en el pueblo del Señor, nosotros tomamos nombre directamente del Señor, a diferencia de alguien del pueblo. Pero cuando el evangelista Lucas cuenta esto, a un lector o un escucha gentil de la época le está diciendo, oigan, es la continuación, no se crean que nosotros somos la novedad. En realidad se está retomando lo que siempre debió haber sido. Esa es la cosa. ¿Sí lo ven? Esa es la importancia entonces del relato, especialmente para Lucas, para el énfasis o lo que quería comunicar Mateo y Marcos y Juan en su momento sobre el Evangelio del Señor Jesús, no viene al caso. Queda sobrando, porque los de énfasis, lo que quieren contar cada uno de ellos, es distinto. En cambio, Lucas lo que quiere hacer es contar la mayor cantidad de hechos, recopilarlo, la mayor cantidad de hechos, a fin de que el nuevo cristiano, por así decirlo, el que no necesariamente viene de un abolengo judío, sepa de dónde viene la cosa y sepa cómo se conecta todo lo antiguo con lo nuevo. Porque aquí recién estará escrito de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento, cuando se escribió el Evangelio de Lucas, estarían escritas unas cuantas, unas 4 o 5 tal vez cartas de Pablo, estará escrito el Evangelio de Marcos, estaría escrito el Evangelio de Mateo, unas cuantas de Lucas y el montón del Antiguo Testamento como le conocemos. Entonces imagínense, o sea, lo que quiero decir es, al momento que se escribe el Evangelio de Lucas, incluso año ya 70, 80 después de Cristo, la mayoría de la enseñanza que se habrá dado en las iglesias de la época era todavía el Pentateuco, era todavía lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Muy poco, y la forma en cómo se incluía las cartas de Pablo, los evangelios, eran un poco, no eran tan centrales como hoy para nosotros. ¿Me explico? No sé si podemos dimensionar eso. Sí, me explico. Porque para nosotros hoy, el Evangelio, es el Nuevo Testamento, desde Mateo para acá, es donde mayormente se centra la atención. Y si no, acordémonos les apuesto, ¿no es cierto? Digamos así, ¿no? Les aseguro que del 100% de mensajes, de enseñanzas, cursos, talleres, congresos a los que podemos haber asistido, ¿no es cierto? En toda nuestra vida de cristianos, les aseguro que el 90 o 95% fueron basados en el Nuevo Testamento. Nunca, o muy poco, el Antiguo Testamento. Pero eso en nuestra época, hoy, porque ya tenemos compilado el libro, o sea, está así y todo lo demás. Pero en la época de los apóstoles, en la época en la que estaba Lucas, ¿qué creen que estudiaban mayormente? ¿Creen ustedes que hacían mensajes fundamentados en las cartas de Pablo? No hacían lo que hoy estamos haciendo. No, para ellos el Evangelio de Lucas era no olvidar, era recordar y ya está. No se hacían mensajes o enseñanzas a partir de las enseñanzas del Señor Jesús como hoy las hacemos. No se hacían prédicas a partir de un extracto de una carta de Gálatas, de una carta de Pablo. No se hacía eso. ¿Qué se enseñaba? El Pentateuco, el Antiguo Testamento, eso era lo que se enseñaba. Y poco a poco se iba nutriendo eso con las interpretaciones que iban haciendo los apóstoles. Y en ese movimiento se incluyen los evangelios y se incluye la intención de Lucas de que el nuevo cristiano, especialmente los que vienen del lado gentil, sepan cómo es que funciona todo eso. Si lo vemos, de ahí el valor de Lucas, de ahí lo hermoso de entenderle a Lucas. No solo nos está contando la historia que ya 2 personas nos contaron antes, ¿ya? Sino que además Lucas nos está tratando, como él mismo dice, de poner en orden, de que el nuevo cristiano, por así decirlo, de que el cristiano gentil mayormente, sepa que no hay un antes y un después, que hay una continuidad, que lo que se leyó, lo que se enseñó allá con Moisés, con Abraham, con los profetas, los reyes y todo lo más, lo que está es continuación de lo que está, o digamos, lo que estamos viviendo ahora con el Señor Jesús y demás, es continuación de lo que se vivió antes, que no hay un antes y un después. No hay este tema de con los profetas, pero el Señor Jesús, no, es la continuación. El Señor Jesús
es la continuación de los profetas, que son la continuación de los jueces, que son la continuación de Moisés, que es la continuación de los patriarcas, y así. Si lo vemos, esa es la idea de Lucas. ¿Ya? Por eso es que es importantísimo que cuente que un niño milagroso, con un nacimiento milagroso, quiero decir, haya sido circuncidado al 8.º día. Y nos cuente este hecho importantísimo y maravilloso de que le quieren poner un nombre, ¿no? Le quieren poner el nombre de Zacarías como el papá, pero se opone la mamá y después aparece el papá y le dice no, con señas le dice su nombre y escribe finalmente, dice su nombre será Yohanan, su nombre será Juan. Es decir, el Señor ha hecho gracia, el Señor ha mostrado favor, ¿ya? Y que el momento en el que él escribe eso, su lengua se desata y lo primero que hace Zacarías, fíjense ustedes, ¿no? No es decir, sí, el nombre de mi hijo será Juan. No, lo primero que hace, fíjense ustedes, dice, instantáneamente fue abierta su boca y habló bendiciendo a Dios. Fíjense ustedes, entonces es una cosa muy hermosa que conecta además, como está escrito acá, como nos cuenta Lucas, está conectando de una manera impresionante toda la tradición, si se quiere, toda la historia. Está uniendo de una manera muy inteligente la historia del Antiguo Testamento, uniendo y diciendo, entre líneas, ¿no? Juan el Bautista fue parte del pueblo de Israel. Con eso se retoma, se sigue, se continúa la línea, ¿ya? Y además el papá de Juan el Bautista hace una obra poética, hace un cántico, al mejor estilo de los salmistas de antaño, ¿ya? Y hace un cántico. Y queda todavía una expectativa sobre Juan el Bautista de decir, ¿y este niño quién va a ser? Porque es que estas cosas pasen al nacimiento de un niño generaba expectativa, que es lo que nos cuentan los versículos siguientes, ¿no? Del 65 y demás. Se llenan de temor, de susto, ¿qué está pasando? El papá estaba mudo, seguramente sordo también. Ahora habla, revela el nombre y resulta que habla maravillas del Señor, se inspira, digamos así, lleno del Espíritu, crea un salmo, crea un cántico y la expectativa es, este niño no es cualquiera, este niño no es cualquier persona, este niño es importante. Y la expectativa y la pregunta que tenían en ese momento es, ¿quién será este niño? O sea, ¿qué va a hacer este niño? Este neonato que está aquí, esta criaturita, este bebé recién nacido, lloroso, todo así, digamos que como nacen los niños, ¿no? ¿Quién va a ser? Porque en su nacimiento, ¿ya? Y a partir de su nacimiento y todo lo demás, se dieron milagros. Eso no pasa normalmente. ¿Ya? Cuando cualquier niño pasa, sí, se pone el nombre y ya está, sigue viviendo. Pero aquí hubo una disrupción, hubo un acto extraordinario y despierta expectativa. Nosotros ya sabemos que es Juan el Bautista, pero en la época, en el momento en que estaba pasando esto con Zacarías, con Elizabeth ahí, era una maravilla, era un milagro, ¿ya? Era un milagro, ¿sí? Eso básicamente. Antes de pasar a lo otro y capaz nos quedamos, avanzamos un poquito más. Quería comentarles una cosa. Aquí hay algunas curiosidades de la época. Cuando aquí dice que le estaban llamando con el nombre de su padre, según algunas investigaciones, esto no era común, ¿ya? Porque lo normal no era que le nombren con el nombre del padre, o sea, que le pongan el nombre del papá, sino que le pongan el nombre, y así eso, del abuelo. Entonces aquí llama la atención eso, ¿por qué le estaban poniendo el nombre del papá? ¿Ya? Y vale la pena decirlo también, que dice que vinieron para circuncidar al niño. ¿Ya? Seguramente eran las autoridades de la época. Acuérdense que Elizabeth y Zacarías, o Zacarías y Elizabeth, eran una pareja, eran una familia sacerdotal. Entonces, como sacerdotes, como una familia sacerdotal, o sea, Zacarías era sacerdote levita, seguramente estaban ahí en contacto de la gente que tenía que hacer el ritual y el procedimiento, pues, y era sencillo decirlo, ya nació el guagua, de aquí cuenta 8 días y dale, ¿ya? Entonces vienen, y vale la pena decirlo, aquí parecería que hay una costumbre, digamos, o una tradición, si se quiere, de poner el nombre al niño a partir o cuando se le circuncida. Pero eso no es cierto, o sea, no es del todo real. Porque acuérdense que en el pueblo de Israel y en todo el relato bíblico, muchas veces a los niños más bien se les pone el nombre cuando nacen. ¿Ya? Ahí está el mismo Benjamín, por ejemplo.
Ahí están los mismos nombres de los patriarcas de las 12 tribus. Mayormente se pusieron sus nombres cuando nacieron, ¿ya? No al octavo día de la circuncisión. ¿De acuerdo? A Moisés, por ejemplo, se le puso el nombre Moisés mucho tiempo después. ¿Ya? Su nombre egipcio, no sé. ¿No es cierto? ¿Ya? Y así. Entonces, no es tan cierto eso de que al niño se le pone el nombre o a un infante se le pone el nombre al octavo día en la circuncisión, ahí tiene nombre. No, al parecer, ¿qué pasaba? Que cuando aquí dice que le estaban llamando, es decir, que parecería que es como que le estaban diciendo Zacarías Junior. O sea, es como, por ejemplo, de hecho, a mí, a mí, no, a mí cuando yo nací me cuenta mis papás, me cuenta mi mamá, y de hecho hasta cuando yo era niño, por lo general a mí me decían Manuelito. ¿No? Algunos me decían Manuelito, no me decían Josué, me decían Manuelito porque era el hijo de mi papá, era el pequeño Manuel. Entonces parecería que aquí lo que están haciendo era eso. Como no tenía nombre fijo todavía el guagua, Zacarías del papá, que era la autoridad, no se había manifestado todavía, le decían el Zacarías chiquito, por así decirlo, el pequeño Zacarías. ¿Ya? Ese es el asunto. No es que le estaban, antes de circuncidarle, a dejar, a ver, diga usted el nombre del guagua, Zacarías, Zacarías bautizado. No, no, sino que la gente, los vecinos, la gente le estarían diciendo el pequeño Zacarías. Ya es como que si a mi hijo ahorita le dijeran el pequeño Josué. ¿Ya? Eso hagan cuenta así. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ya? Pero ya cuando viene el tiempo de ya pónganle un nombre, ¿ya? La mamá le decían, no, no le llamen Juan, no le llamen Zacarías, él se llama Juan, se llama Juan. ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y a eso hace referencia a lo que les decía. Normalmente se le ponía no el nombre del papá, sino el nombre de los abuelos. ¿Ya? Era la forma de honrar no al papá, sino al abuelo. ¿Ya? Y eso es muy común, eso es muy común en el pueblo judío, se van intercambiando así como que saltando una generación los nombres. Y entonces el nieto tiene el nombre del abuelo y así. ¿Ya? Eso básicamente. Y por eso es que le dicen, no hay nadie Juan con tu parentela, en tus antepasados que se llamen así. Y ahí es cuando a Zacarías le dan una tablilla y le dice que le preguntan por señas. Pues ese por señas, literalmente es como que le dijeron, o sea, es como que menear la cabeza. Se le dirán así porque, oye, ¿cómo? Hagan cuenta que le dijeron así. Acuérdense que no había lenguaje de señas ni nada, pero le dijeron como que se dieron a entender cómo. ¿Cómo? Y esto da a entender que Zacarías no solo se quedó mudo, sino también sordo. ¿Ya? Porque si es que podía escuchar, no hacía falta que le hagan señas. Solamente no podía hablar, pero al parecer quedó sordo y mudo. Entonces, por eso es que le dicen por señas, le tienen que darse a entender de otra manera, de tal manera que él entiende. Ya él entiende, le dicen, pásame una tablilla y él escribe. ¿No? En hebreo diría, Yohanan Shmo, o sea, Juan es su nombre, o Yohanan es su nombre. Y ¡paj! Se le desata la boca y la lengua y habla bendiciendo a Dios. ¿Qué hablaría bendiciendo a Dios? Seguramente el cántico que está acá abajo. ¿Ya? ¿Ya? Y después de que canta el cántico, por así decirlo, se llenan todos de temor y en todo se conversaba de esto. Entonces, desde aquí es que esto corrobora la fama que después tendría Juan el Bautista, de ser conocido por toda la región de Judea, de todo el desierto, especialmente de Judea, de toda esa región, desde y a partir de su nacimiento era conocido Juan el Bautista. ¿Sí? Ya vamos a ver una cosa más adelante. ¿Sí? Y aquí dice, la mano del Señor estaba con él. Y la duda, digamos, la expectativa que había, como ya lo anticipábamos antes, era quién será este niño. Normalmente, cuando un niño nace o se le pone el nombre, no pasa esto de que su papá, que adquirió una incapacidad, digamos, de pronto quede sano, lo recupere y comience a profetizar. Eso no es normal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, paren atención, presten atención porque no es normal. Eso es lo que diría aquí, ¿no es cierto? Y dice el 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿ya? Ahora, vale la pena decirlo, en muy pocos pergaminos, textos del Evangelio de Lucas antiguos, muy pocos no ponen Zacarías, sino ponen Elizabeth. ¿Ya? Entonces, si de pronto en alguna de sus versiones, en alguna versión ven que dice Elizabeth, es una versión minoritaria de todos los pergaminos antiguos del Evangelio de Lucas que existe. La enorme mayoría ponen Zacarías. ¿Sí? Y los que ponen
Elizabeth es seguramente para hacer el contraste o el paralelo con con el cántico de María de arriba. ¿Ya? Eso básicamente. Pero la gran mayoría de textos atestiguan Zacarías. ¿De acuerdo? Y una vez más, venimos a una forma de ver cómo es que se construye este cántico. En nuestras Biblias, por la edición y por la forma en cómo está constituido el texto, digamos, que normalmente le suelen hacer en 2 columnas por página y todo lo demás, se suele perder un poco la estructura, ¿no? Se suele perder de vista un poco la estructura y vale la pena decirlo. Ya para nosotros debe fluir un poco más. Para nosotros este cántico tiene la forma, la estructura, el esqueleto de un cántico, de una bendición, ¿ya? Y acuérdense aquí que un cántico, una bendición al Señor es decir las razones por las que el Señor por las que el Señor Dios de Israel es bendito. ¿De acuerdo? Y de hecho, entre paréntesis, para nosotros siempre que queramos decir Dios bendito, bendito Dios, siempre intenten decir por qué. ¿Ya? O sea, si es que, por ejemplo, qué sé yo, nos han dado un bono en el trabajo que no esperábamos, alguna cosa así. Bendito Dios porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Me explico? Entonces, esa es una buena práctica incluso para nosotros, el decir por qué decimos tal cosa. Entonces decimos, Santo Dios, ¿por qué? Ya, si hay que decir, Dios bendito, bendito Dios, amado Señor, bueno, ¿por qué? En estos casos en donde algo ha pasado y digamos, nuestra reacción ante eso es decir, Dios bendito, santo Dios, gracias Señor, alguna cosa, diga por qué. Ya, en este caso, fíjense, Zacarías dice, bendito el Señor Dios de Israel. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? Y aquí vale la pena decirlo igual, tiene mucha inspiración en algunos salmos, los salmos que ustedes ven ahí. Salmos, Génesis, Samuel, por ahí, tienen bastante relación con, o más bien dicho, tienen frases que aparecen en esos salmos. ¿Ya? Entonces, aquí comienza a decir, bendito el Dios de Israel. Y la forma correcta es, ahora, sustente. O sea, ¿por qué usted está afirmando que el Dios de Israel, el Señor Dios de Israel, es bendito? ¿Por qué? Y aquí fíjense, porque, si lo vemos, porque ha visitado y ejecutado redención a su pueblo. Fíjense ustedes, aquí vale la pena decirlo. Lo que vamos a leer aquí a veces a algunos les lleva a pensar que esto de quién está hablando aquí. Porque aquí, fíjense que el que acaba de nacer es Juan, el precursor del Señor Jesús. Pero con todo este cántico parecería que no está hablando de Juan, está hablando de alguien más, está hablando de alguien más importante. Ha ejecutado redención a su pueblo, ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Evidentemente eso no es Juan. Si lo vemos. Por eso es que aquí este cántico, al menos hasta el versículo 75, no es relativo a Juan, es relativo al Señor Jesús. ¿Ya? Y por eso es que aquí a esto se le considera también como una profecía. Es decir, Zacarías está haciendo de parlante, de portavoz, de altavoz de un mensaje que el Señor quiere decir. ¿Ya? Y el mensaje que Dios quiso decir en su momento, por el solo hecho de que nació el precursor del Señor Jesús, se está ejecutando la redención de su pueblo. Fíjense, es hermosísimo. ¿Ya? Por el simple hecho, o sea, es que no sé, pero, o sea, no sé si mencionamos, pero por el simple hecho de que nació el precursor, ya ni siquiera él, el precursor ya comenzó, ya se comenzaba a palpar y decía, porque ha visitado y ha ejecutado redención a su pueblo. Dice, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Así dice literalmente, un cuerno de salvación. En nuestras Biblias ponen algo así como, ¿cómo es que ponen acá? 69 dice, nos levantó un poderoso Salvador. No dice así, ¿ya? No dice poderoso Salvador. Literalmente dice, nos levantó un cuerno de salvación. Y esto es sí referencia a varios salmos, ahí lo tienen el 18.3 y 1 de Samuel 2.10, en donde se refiere al cuerno de salvación de una manera muy poética. ¿Por qué? Porque la forma o la referencia al cuerno está fundamentado o está referenciado mayormente o tiene su origen, digamos, en la forma en cómo un animal, ya un animalito de cachos, posiblemente un becerro, posiblemente
una especie de toro, digamos, por un lado, o una especie de alce, si se quiere, ya, no había alces en la época, pero digo una especie de antílope, un animal con cachos grandes especialmente, ya, al menearlos mostraba su poder, mostraba su fuerza, ¿ya? Entonces, cuando dice que se levanta un cuerno de salvación, es decir, que está trayendo a alguien poderoso, ¿ya? Eso es lo que significa cuerno en este significado. Y de ahí vale la pena decirlo cuando después en Apocalipsis vemos que hay un animal con no sé cuántos cuernos, ¿ya? Es eso. No se imaginen literalmente un animal con un montón de cachos, sino que son sinónimo de poder, de autoridad. Entonces, si le entendemos esto de una manera ya no literal, sino lo que quiere decir, aquí diría, levantó una, si se quiere, una autoridad de salvación. Si lo vemos. Entonces, levantó la autoridad, vayamos, la autoridad de salvación en la casa de David su siervo. Y esto está recordando, y este es el centro básicamente de todo. Lo que aquí está recordando y lo que aquí está estableciendo este cántico es que con el mero nacimiento del precursor del Señor, ya se está estableciendo digamos, al mismísimo sucesor, del que profetizó Natán en su momento a David, que Dios le levantaría a alguien que se sienta en su trono y su reino sería inamovible. ¿Ya? Y aquí está diciendo la casa de David su siervo. Está en pocas palabras que él está diciendo, está viniendo el rey. Si lo vemos. Dice, como habló por boca de los santos de antaño sus profetas. Me gustó cómo se entiende así de manera un poco más literal. En nuestras versiones ponen, perdón, algo así ¿cómo se pone? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. No. Dice literalmente, como habló por boca de los santos de antaño, sus profetas. O sea, se les llama santos a los profetas, fíjense ustedes. O sea, que no habría problema si nosotros después, así como aquí leemos los San Lucas, en el encabezado del Evangelio, cuando leamos Isaías, leamos San Isaías, o San Jeremías, o San Daniel, San Jonás. Fíjense, ¿ya? Aquí les consideran santos, hombres apartados, distinguidos, etc. ¿Ya? Y dice, salvación de nuestros enemigos, de la mano y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Aquí hay un paralelismo. Nuestros enemigos son todos los que nos aborrecían. ¿Ya? Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto santo, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, sin miedo, habiendo sido librados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está anunciando con todo esto? Fíjense. Está anunciando que viene el rey que fue prometido a Abraham. O sea, se está retomando el pacto o sea, lo que estábamos viendo. Está aquí a través del cántico diciendo, lo que pasa es que se está retomando la historia, viene ya el rey que fue además prometido a Abraham. O sea, es una misma línea, no estamos ahorita inventándonos del agua tibia. Es que viene lo que ya fue prometido. Y ahora sí viene el momento en donde hemos de tener más amplitud, especialmente de conocimiento. ¿Sí? Eso en pocas palabras, ¿ya? Luego, dice el 76, y este 76, de hecho, sobre la composición de este pequeño himno, de este pequeño salmo, hay muchas objeciones, muchas cuestiones, muchas, por así decirlo, teorías de cómo fue componido, casi digo, de cómo fue compuesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el 76 y el 77 son los únicos versículos que se refieren a Juan. Y luego el 78 y el 79 vuelve a retomar lo que dice el 75. De ahí que algunos suponen que en realidad el versículo 76 y 77 fue insertado, o más bien dicho, que el cántico original, por así decirlo, era del 68 al 75 y de ahí continuaba con el 78 y el 79. Y que Lucas, cuando redacta su evangelio, introduce estos dos versículos ahí, en donde están ahora situados. Y también algunos añaden que también Lucas añadiría el versículo 70. ¿Ya? Justamente porque eso responde a la pregunta, y este versículo 76 y 77 es una respuesta a la pregunta que se hace aquí: ¿quién será este niño? Entonces, al parecer, el texto original, digamos, era solo el Salmo, ¿ya? O sea, porque es más, si ustedes lo leen así, ¿no? En santidad y en justicia delante de todos nuestros días, y se salta en el 78,
por las entrañas de la misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará el retoño desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, no pierde sentido. Más bien, esta inclusión aquí de, y tu niño, ¿ya? Que estos dos versículos que son de Juan rompen un poco con eso. De ahí que lo que se suele entender es que seguramente Lucas en su investigación recopiló el cántico, ¿ya? Seguramente una o más versiones del cántico, y lo que hizo fue darle sentido, que es lo que él dice. Yo voy a contarlo, pero dándole sentido. Entonces seguramente recopiló todo eso y lo que hizo fue componerlo de esta manera. ¿Ya? Una vez más, no necesariamente Zacarías lo dijo así tal cual. Esto más bien, como les digo, está inspirado, estaba bastante fundamentado, tiene mucha relación con textos, términos que aparecen en la versión griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta. Entonces, por eso suena un poco improbable que Zacarías lo haya dicho así tal cual. Luego hay estos temas de redacción, de sintaxis, de que hay estos versículos como el 70, el 76 y el 77 que rompen un poco con la redacción y que cuando ya se analiza todo lo demás se da cuenta que sí fueron añadidos. O sea, digamos, no es que fueron añadidos en un sentido de, ay, fueron añadidos, sino en un sentido de que ya el texto, así como lo vemos ahora, fue compuesto por Lucas. ¿Ya? O sea, Lucas metió mano, por así decirlo, ¿ya? Para dar sentido. ¿Sí? Hizo retoques, hizo modificaciones. Aquí Lucas, digamos, está haciendo de editor del cántico, ¿ya? O sea, por decirlo, es como que si haya tenido el cántico que era, como les digo, todo excepto el 70, el 76 y el 77, y también tenía el 70, el 70 el 75, el 76, y al momento de escribirlo, lo compuso de esa manera, ¿ya? Y como les digo, el 76 y el 77 son una respuesta a quién puede ser a este niño, ¿ya? ¿Y quién puede ser este niño? Le dice, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado. Fíjense, es hermosísimo. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y eso es una referencia a Malaquías 3:1, ¿no? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Ya? Estos son los dos versículos que responden a quién puede ser a este niño. ¿Ya? Hay una canción de un drama muy bonito que justamente hacen una canción de acá y dicen Beatá Yohanan Naví el Elión Yikabe. ¿Ya? Tu niño, fíjense, profeta del Altísimo será llamado. ¿De acuerdo? Y aquí fíjense que contrasta con el anuncio del Señor Jesús, porque cuando el Señor Jesús es anunciado, a él le dicen que será hijo del Altísimo. Él es profeta. Es decir, él es portavoz del Altísimo. El otro va a ser el heredero. Fíjense ustedes, ¿ya? Y finalmente, bueno, y lo que iba a hacer Juan, ¿qué dice? Va a ser profeta, es decir, va a ser un portavoz, va a ser alguien que abra la boca, digamos así. Dice delante del Señor. Cuando dice delante del Señor significa antes. ¿Cierto? Ir delante del Señor significa ir antes. Y aquí hay una cosa bien interesante. Aquí dice que irá delante del Señor. Si bien aquí, ojo, está citando Malaquías, ¿ya? Y ahí en Malaquías aparece, creo que cuando dice Señor aparece el nombre divino, el Yud-Heh-Vav-Heh y demás, el Hashem y todo eso. Resulta que aquí se está pensando, irás delante del Señor y están pensando en el Señor Jesús. Por lo tanto, este es un argumento más para saber que el Señor, que nosotros en el Antiguo Testamento está traducido como Jehová, etcétera, ¿ya? Tranquilamente es intercambiable con Jesús. ¿Ya? Este es un argumento para eso, porque aquí cuando está profetizando Zacarías, está diciendo, tú niño, tú chiquito, imagínense que le tenía en brazos, tú chiquito serás un profeta del Altísimo, e irás delante del Señor. Si nosotros leemos Malaquías está pensando delante del Señor de Hashem, ¿no? Pero cuando está leyendo, cuando él está diciendo, está, y ya con lo que conocemos, de quién iba a ir delante, o sea, antes de quién iba a ir era del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros leamos Yud-Heh-Vav-Heh, como solemos decir, o Hashem, entiéndase el Señor Jesús. Si lo vemos, dice para preparar sus caminos. Ya se entiende. Dice, ¿para qué? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Es decir, él iba a poner un poco al tanto al pueblo de cómo iba a ser salvo. ¿Qué es lo que él hizo? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Para perdón de sus pecados.
Fíjense ustedes. Que esto viene siendo buena parte de lo que se predicaba como evangelio en la época. El Señor Jesús vino a morir para perdonar sus pecados. Fíjense ustedes, esto ya lo iba a anunciar Juan el Bautista. Estos dos versículos hablan de él. Luego, los dos últimos versículos hablan o son como una conclusión de toda esta profecía que está pronunciando Zacarías. Y aquí fíjense, vale la pena decirlo, este versículo 78 está redactado, y así lo dicen varios estudiosos, está redactado de una forma extraña, porque debemos saber una cosa, el idioma griego no necesariamente sigue una estructura de, como en español o en inglés, de sujeto, verbo, predicado, ¿ya? A veces va primero el verbo, a veces va después, y es un lío a veces cómo se puede, según eso, ir entendiendo. Entonces se puede decir de muchas maneras, o sea, se puede poner las cosas ahí un poco, como nosotros diríamos, un poco en desorden, ¿ya? Tiene su sentido, pero ese es el asunto. Entonces, este versículo 78 tiene una redacción un poco extraña, y esto lo dicen varios estudiosos. Este versículo 78 es extraño en la redacción, ¿ya? Y dice así, y literalmente diría así, literalmente, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, dice así, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. En nuestra Reina Valera el 78 ponen por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la entrañable. En algunas otras pondrán por la graciosa o por la llena de gracia, misericordia de nuestro Dios. Literalmente dice entrañas, ¿ya? No dice entrañable, dice entrañas, o sea, las tripas. Lo que está aquí dentro, las entrañas. Dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Lo que está aquí hablando en general es por él, si se quiere, por la mayor muestra de amor entrañable de nuestro Dios. Sí, eso está, o sea, está haciendo una alusión al atributo de amor entrañable del Señor, de una manera poética, para no hacernos lío, ¿ya? Dice, con que nos visitará, y aquí viene el asunto, ¿qué nos visitará? Vale la pena decirlo, está en futuro, en nuestras Biblias creo que lo ponen en pasado, pero está en futuro. Ahora, ¿cómo dice ahí? Visitó desde lo alto, Con que nos visitó desde lo alto, ¿qué? la aurora. La aurora. Ahí no dice así, ¿ya? Más bien dicho, la palabra que pone, Aquí no hay Biblia, aquí abajo. como dicen ahí, si de pronto pueden verlo en alguna Biblia, se van a dar cuenta que podrá decir diferente, ¿ya? Ahora, le he traducido aquí de una manera más literal, ¿de acuerdo? Dice, ¿con qué nos visitará? Con qué nos visitará, o sea, con lo que nos visitarán, ¿cierto? Y aquí dice una cosa, la palabra que nuestras Biblias han traducido aurora es la que trae problemas, porque literalmente ahí diría la subida o lo que sube, ¿ya? Y más bien dicho, visto de otra manera, lo que no tiene duda es esto, con que nos visitará y desde lo alto. Desde lo alto, entiéndase, desde el cielo, desde Dios, ¿ya? Y lo que no está claro es de esta palabra, que en nuestras Biblias ponen aurora, ¿ya? En algunas versiones tal vez pondrán ¿cómo se llama? El, el alba, cosas por el estilo. Pero no dice alba. Josuecito, aquí, Josué, ¿Eh? mi hermano, dice en el 78, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, que Ajá. ha hecho que ese sol naciente haya venido a visitarme de lo alto del cielo. Ah, fíjense ustedes, ponen entrañas, ¿no? Y ¿Sí? ponen con que me ha venido a visitar, ¿quién pone? Ese sol, Eso dice. sol Dice pone. de las entrañas misericordiosas, porque ha hecho que ese sol naciente haya venido a visitarme de lo alto del cielo. Claro, le ponen sol naciente. ¿Saben por qué le pone ahí sol naciente? Porque está inspirándose o entiende la palabra que aquí le traducen como alba o como sol naciente. Se inspiran en esta parte, no me acuerdo de Malaquías, que dice, y un sol de justicia amanecerá y trayendo en sus alas sanidad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ese versículo es el que estaría inspirando esa traducción. Pero el asunto es que esa es una forma de entender la palabra. Porque literalmente ahí dice subiendo o lo que sube, por así decirlo. ¿Ya? O sea, si yo lo traduzco literalmente, sería algo así. Con que nos visitará el subir desde lo alto. Pero subir como nombre propio, si ustedes quieren. Entonces, por eso es que... Ajá.
Josécito, aquí dice, nos visitará un amanecer desde lo alto. Un amanecer. Exacto, es la misma idea. Ahí amanecer, y aquí les comento por qué se traduce así. Las versiones que traducen amanecer, alba, aurora, como ponen así, están tomándole la palabra, porque ahí literalmente aparece la palabra subir, por así decirlo. Entonces le asocian con algo que sube, que es el sol. ¿Ya? Entonces le asocian directamente y dicen subir. Hay un análisis que se hace igual con palabras de la Septuaginta, de la Biblia en griego, y lo que dicen es, esto está asociado con el amanecer. ¿Ya? Luego, y por eso son los que ponen aurora, mañana, el despunte, ¿ya? Esas son las versiones que traducen así, como la Reina Valera. Hay otras, como la que leyó mi papá, que hablan del sol de la mañana. Ahí literalmente no dice sol de la mañana, no dice sol. Pero esa forma de leer o de traducir es porque se basan en ese versículo, no me acuerdo dónde está, de Malaquías, no me acuerdo, del Antiguo Testamento, que dice, y aquí que amanecerá un sol de justicia trayendo en sus alas sanidad. Entonces, como dice que subirá o subirá un sol de justicia, traducen así. Pero hay otra forma que también es bien interesante. Y es que la palabra que se traduce aquí como aurora, como subir, también en algunas partes, especialmente de la Septuaginta, le traducen por la palabra hebrea tzemach. Que tzemach es lo que allá en Isaías 11 creo que es, que dice que aquí sale un retoño de Isaí. Sale un retoño. ¿Ya? Y principalmente me gustó, digamos, me llamó mucho la atención que se pueda leer así. Y lo que él dice, las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará, es decir, el retoño desde lo alto, que es un nombre muy mesiánico, ¿ya? Más allá de la aurora, que sí, que sí. Porque si lo tomamos como aurora, tiene un poco sentido que dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Tiene sentido. Pero si lo vemos como el retoño, como el tzemach en hebreo, también tiene mucho sentido. A pesar de que más que nada porque les digo, porque ahí no dice sol, no dice amanecer, no dice aurora, no dice. Literalmente dice subir. ¿Ya? Subir o subiendo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando dicen el subiendo, entonces algunos lo asocian con el sol, ponen amanecer, etc. Pero literalmente ahí no dice ni sol, ni aurora, ni nada. ¿Ya? Dice subir, por así decirlo. Y más bien lo que me llamó mucho la atención es que se puede entender esta palabra como retoño. Dice, nos visitará el retoño desde lo alto, para dar luz o para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fíjense ustedes, es hermosísimo, ¿ya? Ese es entonces el cántico de Zacarías, ¿ya? Y finaliza el versículo, el capítulo, ya ahora, fíjense ustedes, terminamos del capítulo 1, y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y al respecto aquí, vale la pena decirlo, y en esto, si me permiten un par de minutos más, hay una fuerte teoría a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, así se les denomina, los rollos del Mar Muerto, los de rollos de Qumran, porque se descubrió unos cuantos rollos, un montón de rollos en unas cuevas al noroeste del Mar Muerto, ¿ya? Se descubrió unas cavernas y unas instalaciones, ahí unos ruinas de unas instalaciones de lo que se conoce como los esenios o la comunidad de Qumran, que era una comunidad o un grupo de judíos de la época del Señor Jesús, unos años antes, contemporáneos si ustedes quieren, que se apartaron del judaísmo, especialmente del fariseísmo de la época, y se fueron al desierto. Y desde ahí crearon su propia comunidad y su propia teología. De ese tipo de literatura viene el libro de Enoch, viene el libro de segundo de Esdras, y un montón de escritos un poco apocalípticos. Hay un montón de libros y de ahí también hay copias digamos, de textos del Antiguo Testamento. Hay textos de toda la Biblia, ¿ya? De Génesis, de Éxodo, Levítico, de toda la Biblia, ¿ya? Hay retazos, ¿ya? Y algunos suponen que como esa comunidad de los esenios eran muy apartados y según algunas tradiciones esa comunidad nació porque después de la guerra que hubo con los macabeos, ¿ustedes se acuerdan?
ya de los macabeos, con Juan Hircano y todos los demás. Con Antíoco Epífanes, perdón, con Antíoco Epífanes y se liberan los israelitas de la dominación griega, ¿no es cierto? Lo que no hacen bien los macabeos es devolver el sacerdocio a los hijos de Aarón. Y algunos entienden que los descendientes del sacerdote Sadoc, que era el que era el descendiente de Aarón y de esa línea debía tener el sumo sacerdocio, no se lo pone al sumo sacerdote, sino se lo pone a uno de los macabeos, a Juan Hircano, de hecho, ya se lo pone a él. Algunos dicen como reacción a eso es que estos descendientes de levitas, que serían los propios, los auténticos, se exilian, se autoexilian en el desierto del Mar Muerto y ahí comienzan a fundar la comunidad de Qumran. ¿De acuerdo? Eso dicen algunos. Hay otras teorías de cómo se estableció, esta es la que mayormente se suele entender, ¿ya? Son gente en general que se apartó de la forma de entender o de la práctica judía de la época y se apartó. No tenían contacto con nadie y eran una sociedad bastante, digamos, comunitaria, todo era para todos, eran fundamentados mucho en la pureza ritual, se encontraron muchas piscinas rituales de purificación, se encontró un comedor, digamos, comunitario, toda una instalación, digamos, una mini ciudad, una ciudadela se encontró en Qumran, cerca de donde se encontraron los primeros rollos, porque hay como 4, como 7, 8 cavernas y se siguen encontrando más, donde hay los rollos de Qumran. ¿Cuál es el asunto? Que algunos, como después incluso se le describe a Juan el Bautista, que habitaba en el desierto, y que comía cosas, digamos, y que predicaba una cosa totalmente distinta a lo que se predicaba en la época, de parte de los fariseos, de saduceos y todo lo demás, y principalmente como lo ubican en el desierto de Judea, algunos suponen y proponen que qué tal si Juan el Bautista, como además era de estirpe sacerdotal, pudo haber sido adoptado por Esenios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque Juan el Bautista seguramente quedó huérfano joven, porque los papás eran viejos, eran mayores. Posiblemente, dicen algunos, haciendo así suponen, ¿no? Que posiblemente Juan el Bautista se haya podido haber quedado huérfano joven, sino niño, ¿ya? Algunos ya eso evidentemente no se puede saber, pero algunos suponen esto. Como los papás de Juan el Bautista eran viejos, posiblemente es plausible que se haya quedado huérfano, sino joven, niño, y que haya sido adoptado por algún grupo esenio, y que de ahí haya aprendido muchas cosas, y que de ahí haya adoptado esa forma de estar en los desiertos, estar en el desierto de Judea. ¿Ya? Esa es la cosa. Ahora, de eso a que se pueda comprobar, no se puede. ¿Ya? No se puede comprobar eso. Porque no hay textos, no hay nada que digan eso. Son solo suposiciones que son fundamentadas en el cómo se le describe a Juan, que vivía en el desierto y que tenía una forma muy austera de vivir, que se asemeja mucho a la forma de vivir de los esenios en Qumran. ¿Ya? Pero de ahí a que se diga que Juan el Bautista estudió con los esenios y todo lo demás, no, no se puede aseverar eso. Pero es algo que siempre queda ahí. Especialmente por esto, porque Juan el Bautista era sacerdote y mayormente en los de Qumran, en los esenios, había mayoría de sacerdotes. Segundo, da para que Juan el Bautista haya quedado solo a temprana edad y haya ido a los desiertos por eso, y se va al desierto ¿a dónde? ¿Me explico? Entonces da como para al menos suponer que posiblemente, y por qué no tal vez, haya tenido algún contacto con, porque vale la pena decirlo, en la época los reaccionarios eran los esenios, ¿ya? Los que estaban en Jerusalén, es decir, fariseos, saduceos, eran vistos por los esenios como personas impuras y pecadoras e ilegítimas, ¿ya? Y los esenios, de hecho, escribieron un texto que se llama, ya no me acuerdo, el rollo de la guerra, si no estoy mal, que se llama, que ahí, por ejemplo, habla en un tema, en un lenguaje muy apocalíptico, o sea, simbólico, y habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Ya? Y dicen, en ese rollo se cuenta que al final de todo vendrá el Mesías y los hijos de la luz vencerán a los hijos de las tinieblas, pero para ellos los hijos de la luz eran los esenios y los hijos de las tinieblas eran los fariseos.
¿Ya? Y hay quienes ahora, por ejemplo, porque esto se puede acceder, esto está publicado, y con un poco de saber hebreo se puede leer los rollos del Mar Muerto. Es fácil leer eso en realidad. ¿Ya? Y se puede entender, y es una joya leer, eso es bien interesante. Eh, y algunos dicen que a partir de ahí justamente se ponen a leer estos temas y lo descontextualizan horrible. ¿Ya? Y a partir de eso, de la existencia de esta comunidad que hasta hace muy poco tiempo se sabía, eh, es que comienzan a decir que posiblemente Juan el Bautista pudo haber tenido algún contacto. Si algunos van son más radicales, dicen aprendió todo allá y de ahí entonces es que Juan el Bautista es el maestro de Jesús y de ahí tienen esa línea de que entonces Juan el Bautista y el Señor Jesús, una segunda generación, digamos, vendrían siendo como herederos de la tradición de Qumran. Eso ya afirmarlo así como tal es muy, muy complicado. Es muy complicado. Y ningún, digamos, nadie serio se atrevería a afirmarlo así tal cual. Hay quienes proponen como hipótesis, pero es imposible probarlo. Y más bien por todo lo que el Señor Jesús predica, ¿ya? Y por todo lo que Juan el Bautista queda redactado, queda atestiguado que él dijo, de lo que él enseñó, lo que él predicaba, de arrepentimiento de los pecados, todo lo demás, pues no riñe, no cuadra, riñe con lo que se predicaba y lo que se enseñaba en Qumran, ¿ya? Porque Qumran especialmente tenían una dieta, un modo de vida muy rígido, muy rígido, apegado mucho a purezas rituales y cosas por el estilo, que se desapegan mucho de lo que ya sería el tipo de vida y la predicación más que nada de Juan el Bautista. Entonces, como para que de pronto no nos asombremos y si escuchamos por ahí, no, es que Juan el Bautista fue un esenio más. No, en realidad no. Quizás sí tuvo algún contacto, quien quita, seguramente tuvo un contacto en el desierto y todo lo demás, posiblemente sí, pero no podemos asegurar así, aseverar con plena seguridad de que él haya sido un esenio, y mucho menos que sus enseñanzas hayan sido esenias. No lo fueron, ¿sí? Siempre y cuando, pero con todo, siempre queda ahí como esta comparativa, esta comparación de que Juan el Bautista y los esenios estaban en el desierto, estaban apartados y tenían un mensaje reaccionario, por así decirlo, o digamos de confrontación de hasta cierto punto hacia el oficialismo, que en ese momento eran los fariseos, los saduceos y los demás. Eso básicamente. Pero de ahí a afirmar así o a enseñar que Juan el Bautista era esenio, no. Juan el Bautista no era esenio. Seguramente tuvo algún contacto, pero no era esenio. ¿Sí? Eso básicamente. Hermano, hermano Josué, Manadita. los esenios eran ermitaños, ¿no? Entonces sí, yo he leído también que Juan el Bautista era un ermitaño más, e Ujú, incluso dicen que Jesucristo también fue un ermitaño. exacto. Con el Señor Jesús hay un montón de cosas, porque no saben dónde ubicarle. Hay incluso libros, por ejemplo, hay libros más o menos actuales que, por ejemplo, dicen que Jesús fue un discípulo más de la escuela de Gilel, de los fariseos. Por ejemplo, entonces para algunos Jesús fue un fariseo más de la época, pero Jesús no fue fariseo, y tampoco fue esenio. Y esa es la maravilla, tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesús, que nunca se afiliaron a ninguna de esas, porque ninguna de esas era la propia. Ese es el asunto. De ahí ya lo vamos a ver cuando lleguemos al bautismo del Señor Jesús, la importancia del bautismo. Porque es que Jesús en su momento y Juan el Bautista no estaban vinculados a ninguna de las escuelas, por así decirlo, que existía en su momento. Juan el Bautista no fue ni esenio, ni, ni, ni helenista, ni fariseo, ni saduceo, ni herodiano, no era nada. Por eso dice, ¿quién es este? Es una voz que clama en el desierto. Es decir, independiente. Porque su autoridad, como veríamos más después en el en el Evangelio, su autoridad no venía de los hombres, venía de Dios. Ese es el asunto. Y vale la pena decirlo, esto de que estuvo en los desiertos y todo lo demás, habla independencia, o sea, da el sentido de independencia. No se afilió, siendo sacerdote, no ejerció como sacerdote, que él tenía todo el derecho de seguir como su papá, sirviendo en el templo y todo lo demás. Pero él no se alejó de eso. Sea que se haya quedado huérfano, sea que no, lo que haya pasado, él se alejó.
Y como vimos desde que su papá mismo quedó mudo cuando recibió la noticia, a donde le guiaba o le llevaba el Señor era alejarse de todo eso, era alejarse, a tomar distancia. Incluso con su mismo embarazo, el embarazo de Juan el Bautista es un embarazo secreto, es un embarazo separado, es un embarazo oculto, es un embarazo apartado. Fíjense, nace el guagua y todo lo demás y se dice que él crece en el desierto. Entonces, la idea y todo lo que le rodea a Juan el Bautista es como un aura de independencia, si se quiere. De independencia, de decir, Juan el Bautista es punto aparte. No me lo asocien ni con esenios, ni con fariseos, ni con nadie. Juan el Bautista es profeta del Altísimo, ya está. Es decir, él recibía directamente. Él retoma lo que era desde antes. No se afilia con ninguno, ni con los griegos, judíos persas, con los judíos de esenios, con ninguno. No me lo casen con ninguno. Juan el Bautista es Juan el Bautista. ¿Qué va a ser él? Profeta del Altísimo. Ya está. Es decir, independiente. ¿Sí lo vemos? Dicho de otra manera, es aquel que retoma o continúa la línea de los profetas de los demás. Que si ustedes preguntan, bueno, ¿y qué era Isaías? ¿Saduceo, fariseo? No era ninguno. Es como hoy preguntar, bueno, ¿y qué era Juan el Bautista? Pentecostal, aliancista, bautista. No, no era ninguno. No era ninguno. Y les aseguro que si hoy viniera Juan el Bautista o el mismo Señor Jesús, no va a decir, a ver si estos no. Pasaría algo muy similar. A cada uno le diría sus cosas. ¿Ya? Lo mismo. Aquí lo que está, digamos, enseñándonos o dándonos a conocer es que cuando se instaura, o sea, el germen, la semilla del evangelio es independiente, no me la toquen. Es más bien la continuación de lo que siempre hubo. Ese es el asunto. ¿Sí? Esa es la belleza, digamos, de lo que aquí como nos presenta Lucas del evangelio. ¿Sí? A diferencia de Mateo, que ya lo da por sentado. O de Marcos, o de Juan. ¿Ya? La belleza, digamos, el plus que tiene Lucas es eso, darnos datos, pero que de manera implícita nos dicen, oigan, esto no es una cosa diferente, es lo mismo. Y les voy a contar cómo es que continúa la historia, en pocas palabras. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, todas estas cosas de que Juan el Bautista era esenio, de que el Señor Jesús era esenio, o fariseo, o no sé qué, en realidad son son intentos de encasillar a Juan el Bautista o al Señor Jesús en lo que había en la época, pero es que él mismo nunca fue nada de eso. Y puede ser que compartan alguna cosa en algún momento, pero eso solo se debe entender como el Señor Jesús dando la razón en algo que estaban bien. O sea, si estaban bien en algo, ¿cómo les va a caer? Eso era todo. Pero les caía también en donde no estaban bien. En lo que estaban bien les aplaudía, les felicitaba. Pero en lo que no, les corregía y ahí era donde no les gustaba. ¿Ya? Eso. Entonces al Señor Jesús no se le puede decir, como ya les digo, ahí hay un libro que comienza a decir todo eso y termina. La conclusión es, Jesús era un judío, era un fariseo más de la escuela de Gilel. Y no, Jesús no fue fariseo. Como tampoco fue esenio, como tampoco fue saduceo, ni nada. Si hoy podemos decir, Jesús fue independiente. ¿Por qué? Porque era el mismísimo Dios, pues no tenía que afiliarse a ninguno. Y Juan el Bautista es el profeta, el portavoz de él. Es el asunto. Eso básicamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, y Dios bendito, hoy hemos acabado el capítulo 1 de Lucas. Sí, nos hemos tardado un poco, pero fíjense que tengo la impresión de que sí vamos poniendo las cosas en orden. ¿Ya? Y de que vamos dando un sentido y no solamente vamos leyendo, digamos, los pasajes así como por leer, sino que más bien se va aprendiendo y se va poniendo, se va construyendo además con elementos que ya todos sabemos. Porque de pronto entre nosotros, ¿quién no conoce a Juan el Bautista? ¿Quién no sabe esa historia? Pero ya fíjense cómo hemos ido y cómo el Señor va permitiendo poner en orden las piezas. Y ya va teniendo más cuerpo, más sentido todo lo que vamos a leer. Y Dios permita que así mismo sea cuando ya lleguemos a los demás hechos del Señor Jesús, desde su nacimiento y todo lo demás, vamos a ver que igual se va poniendo en orden las cosas. ¿Sí? Eso básicamente.
Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. ¿No? No tenemos ninguna pregunta, comentarios. Si no, podemos terminar la grabación por ahí. Sí, Dios bendito. Ok.